Buenos días, queremos darles la bienvenida a este webinar en donde estaremos hablando lo que es el hacking ético. Y queremos ser muy prácticos y dar información, así que antes que nada queremos reiterar nuestro agradecimiento por el tiempo que nos están dedicando. Vamos a abrir la presentación. Mi nombre es Francisco Aguado, soy director general de CAISA. Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Carlos Guarín para que nos hablen sobre el tema del hackeo ético, porque es algo que ha ido creciendo y nosotros queremos comentarles que aquí se habla el caso de René Carmil. Les pedimos que lo lean, que sepan de él, porque normalmente cuando hablamos de el hackeo ético, a veces causa confusión, porque dicen hackeo suena malo y ético es bueno. ¿Cómo se puede combinar esto? Y entendiendo el ejemplo de este amigo, podemos saber cómo allá en la época nazi, él pudo salvar muchas vidas al aplicar cierto bloqueo tecnológico. Y eso demuestra que el hacking ético no es nuevo, pero el día de hoy está creciendo en importancia. Entonces queremos darle la bienvenida a Juan Carlos Guarín Velázquez, quien es especialista en hacking ético, para que nos presente temas relacionados con esto. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar conectados a este importante tema. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, el hacking ético. El delito informático ha sido uno de los mayores desafíos que se han enfrentado las empresas y organizaciones. Los impactos monetarios pueden variar dependiendo de los ataques. Por ejemplo, el daño y destrucción de datos, el robo a la propiedad intelectual, la sustracción de datos personales o financieros y el dinero robado. En el pasado creíamos que era común que los actos ilícitos solo afectaban principalmente a grandes empresas como bancos, instituciones financieras, empresas de tecnología e instituciones gubernamentales. Lamentablemente, la realidad actual es algo muy diferente. Todos estamos expuestos. Y podemos notar el gran incremento de ataques por malware en tan solo 10 años, elevándose considerablemente de 65 millones de casos en el año 2011 a los 1.112 millones de ataques en el 2020. Pero, ¿quién provoca las incidencias? Es una pregunta interesante. Según un estudio realizado en el año 2009, el mayor número de incidencias y brechas de seguridad son debido a ex empleados, también a los empleados actuales, y solo hasta el tercer puesto es ocupado por los cibercriminales o comúnmente llamados hackers, dando a notar que el mayor riesgo que se corre es debido a una mala concientización interna, a la falta de mantenimiento a las credenciales de acceso y a los permisos otorgados sin supervisión. Hablando de este tercer puesto de los hackers, ¿qué es un hacker? Bueno, un hacker es un experto en nuevas tecnologías y usa su conocimiento de programación para causar problemas o solucionarlos. Tienen la capacidad de conocer las debilidades de un sistema en el ámbito de la seguridad. Son expertos con un amplio conocimiento en informática. Pero los hackers pueden tener diferentes motivaciones. Uno puede ser el lucrativo, otro puede ser el arreglar problemas o simplemente les gusta superar desafíos. Dentro de los hackers existen tres principales, que es el de sombrero negro. Es el comúnmente llamado ciberdelincuente o cibercriminal, y ellos utilizan sus conocimientos para cometer delitos y obtener un beneficio. Un ejemplo de ellos, pues, son los ataques de ransomware. Estos hackers de sombrero negro son los que realizan estos ataques y una vez cumpliendo su objetivo de secuestrar información, piden un rescate. Está el hacker de sombrero gris, que ellos están en medio. Pueden ser de sombrero blanco o sombrero negro, dependiendo el momento y las circunstancias. Pueden trabajar para ayudar o pueden trabajar para cometer delitos. Y también está el hacker de sombrero blanco o el hacker ético.
Se dedican a la investigación de vulnerabilidades para mejorar la seguridad de los sistemas. La actividad de estos hackers de sombrero blanco es muy interesante. Hacker ético. ¿Qué es el hacking ético? Bueno, es una simulación de ataque informático que se realiza con la finalidad de buscar y explorar vulnerabilidades, y estas son reportadas al cliente para que se tomen las medidas pertinentes en una red u organización. Estos profesionales ejecutan eh, pruebas denominadas test de penetración, cuyo objetivo es burlar las vallas de seguridad que tiene la red en ese momento, con la única intención de probar su efectividad o demostrar sus deficiencias. Es de destacar que el profesional de hacking ético no hace ningún daño a la organización, sino que se transforma en una pieza fundamental de una empresa. Bien, entonces hace pruebas, utiliza sus conocimientos para ayudar, pero la pregunta es, ¿qué alcance tiene? Esto dependerá de la empresa con la que se tenga el acuerdo. Esta determinará qué sistemas serán expuestos a las pruebas, como pueden ser, pues, la seguridad inalámbrica, en las comunicaciones. Eso es muy interesante, también la física, los procesos, el resguardo de información y las tecnologías de Internet. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de la seguridad wireless. El hacker ético trata de emular un ataque con acceso al perímetro de la organización, tratando de vulnerar la seguridad de la red inalámbrica. Y dentro de su análisis, estudia el alcance de la red inalámbrica, descubre los puntos de acceso inalámbricos no autorizados, analiza la configuración de los elementos físicos inalámbricos como access point o puntos de acceso, los routers, los switches. Esta prueba es muy interesante. Analiza la configuración del cifrado y de la autenticación de la red. ¿Qué tan segura es? Otro ejemplo que podemos tomar del alcance es la revisión de aplicativos web. El hacker evalúa la exposición de una aplicación publicada en Internet de manera exhaustiva. La revisión se basa en la metodología OWASP 4.0, el cual es un esfuerzo por recopilar y estructurar todas las posibles pruebas de seguridad enfocadas en las aplicaciones web. Dentro de sus pruebas puede verificar la vulnerabilidad de inyección SQL, la falsificación de peticiones, ejecución de código, la gestión de autenticación y sesiones, la búsqueda de puertas traseras y acceso administrativo mal configurado, y las vulnerabilidades de directorio. Es importante también que puede llegar a ser una auditoría interna, el cual llega a profundizar en una revisión global de una organización y utiliza una información completa de la estructura íntegra de la red y las aplicaciones de filtro de seguridad de la organización. ¿Qué incluye esto? Bueno, pues revisa las políticas de dominio, las actualizaciones, los antivirus, profundiza en la seguridad de los sistemas operativos, las bases de datos y las aplicaciones más relevantes, tomando en cuenta que muchas de las empresas desarrollan sus propias aplicaciones para su funcionamiento. Revisa los protocolos de la red interna, los privilegios de las cuentas de usuarios, y también utiliza la técnica de la ingeniería social para comprobar la preparación de los empleados. Esto es muy importante porque hay veces que los mismos empleados son la parte más vulnerable. Dan información a diestra y siniestra y no están concientizados para saber qué sí dar y qué no dar ante un ataque de ingeniería social. Y bueno, tendrá diferencias entonces esto con un análisis de vulnerabilidades y el hacking ético. Sí, sí hay diferencias, porque el análisis de vulnerabilidades tiene como objetivo evaluar las debilidades que puedan existir en un determinado software, aplicación o sistema que pudiera efectuar su integridad durante su vida útil. Eh, con esto se podrá determinar el nivel en el que se encuentra la empresa y cómo puede llegar a afectar estas vulnerabilidades para que posteriormente se puedan solucionar o prevenir trazando un plan de actuación. Y el detalle es que hay
herramientas que hacen este tipo de análisis y lo único que hacen es mostrar los resultados. Pero el hackeo ético simula el comportamiento de un atacante real, con el objetivo de comprometer la organización en su totalidad. El profesional utiliza técnicas propias de cibercriminales bien organizados, por lo que este tipo de análisis son los que están más a la vanguardia en cuanto a seguridad ofensiva. El hacker ético utiliza sus conocimientos para idear nuevos vectores de ataque que ponen a prueba las defensas de las mejores organizaciones. Este tipo de prueba debe estar consensuadas y aprobadas por el cliente, claro, de forma que existan limitaciones legales debido al riesgo al que se somete la organización por este tipo de pruebas. ¿Y qué tipo de pruebas hace? Bueno, el hacker ético utiliza tres tipos de pruebas y les permite analizar las debilidades, las fallas dentro de la organización y estas son tres. La primera, la caja negra, donde el hacker tiene poca o nula información acerca de la infraestructura que se va a probar y se asemeja a un ataque real. Tenemos la caja gris, que es donde el hacker ético se le da una información limitada con credenciales con mínimos privilegios y le permite al atacante conocer la estructura o diseño del sistema y facilita dónde puede iniciar su ataque. Y tenemos la caja blanca. La caja blanca es el acceso total a la organización y a la información para que él pueda hacer sus pruebas. Sin embargo, él también, dentro de sus pruebas, tiene fases. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, tenemos la fase 1, que es el reconocimiento. Es la fase preparatoria donde el hacker utiliza varias técnicas para investigar y recolectar toda la información necesaria de su objetivo antes de iniciar un ataque. El objetivo principal es centrar e identificar todos los puertos abiertos, los servicios que están en ejecución, vulnerabilidades ya conocidas, con el indicio de generar un informe de las vulnerabilidades también encontradas. La segunda fase es el escaneo. Utiliza toda la información que recolectó en la fase 1 para identificar vulnerabilidades específicas. Después viene la fase 3, que es la fase de penetración, y en esta fase el hacker explota las vulnerabilidades que encontró en la fase de escaneo. Aparte de las que él encontró y de las que ya conoce, él también tiene la capacidad de explotarlas. Y la fase 4 mantiene el acceso. ¿Qué quiere decir? Que la prioridad de él es mantener el acceso directo a esos sistemas para poderlos atacar en un futuro. Y después viene la fase 5. Limpia sus huellas. En esta fase destruye toda la evidencia que él haya dejado de la presencia del ataque y de las actividades que haya realizado. Aún así manteniendo el acceso al sistema, pero sin ser detectado. Ya vimos que si es una serie de pruebas, puede tener un acceso a mi información si yo llegara a contratar un hacker ético. Entonces, ¿qué cuestiones o qué situaciones legales del hacking y los procesos jurídicos entran aquí? Es uno de los aspectos interesantes, el del marco legal, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales, los cuales, si son revelados de manera intencional, pueden ser dispuestos a condenas o procesados conforme a la legislación federal vigente. Algunos ejemplos que tenemos de actos ilícitos de manera intencionada y no estipulada pueden ser pues la falsificación o copia de datos, adulteración de estos mismos, espionaje industrial, el ciberacoso, el robo de la identidad y en la revelación de secretos e información confidencial. Puede causar daños a los componentes, memorias, discos, redes. Puede tener un acceso ilícito a sistemas de cómputos que le pueden perjudicar. El sabotaje informático y los ataques de denegación de servicios, como es el de DOS.
Por eso, para la realización de un hacking ético, es necesario considerar con mucho cuidado lo siguiente. Primero, se debe de realizar un contrato o un acuerdo firmado tanto por el prestador de servicios como por el cliente, donde se deben de estipular los alcances y las autorizaciones para realizar las pruebas. También debe de haber un acuerdo de confidencialidad de la información durante y después de la realización de las pruebas. El realizar las pruebas sin sobrepasar los límites acordados con el cliente, que es lo que mencionábamos de los alcances. Si yo en mi empresa contrato un hacker ético para que analice mi sistema inalámbrico, pero él ya está con las bases de datos, ya está violando un acuerdo. El analizar los resultados de las pruebas y realizar el informe final y presentar el total de los hallazgos al cliente o organización, así como sus recomendaciones. Debemos tener en cuenta cuál será el alcance del hacker al realizar las pruebas, ya que puede tener el acceso total a la información. ¿Y qué desafíos podemos tener? Bueno, puede haber la corrupción en los archivos por parte de los hackers, y esto es muy importante. ¿Y por qué lo llamamos desafío? Porque es necesario investigar a fondo al proveedor de servicios que realizará el trabajo, ya que podemos caer en manos de un hacker de sombrero gris o un hacker de sombrero negro. Debemos de tener en cuenta a quién le estamos entregando la información. Y el robo y pérdida de la información, el cual por eso se debe de realizar un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo estipulado. También tenemos grandes beneficios. Uno de ellos es el impedir catástrofes por ser víctima de algún ataque. El organizar y mantener los sistemas de ciberseguridad para evitar infiltraciones. El concientizar a todos los colaboradores sobre la importancia que supone poner en riesgo los sistemas por el mal uso de contraseñas poco seguras. El hacker durante su prueba pudo haber encontrado que el gerente de seguridad informática de la empresa o de TI soltó información sin saber a quién se lo estaba soltando. Entonces, es un gran beneficio. Se puede capacitar al personal de TI o seguridad de informática de la empresa para evitar esa vulnerabilidad. El ahorrar dinero en la implementación de sistemas de seguridad y que éstas sean más eficientes. Cumplimiento de normas para las certificaciones, el disminuir el nivel de riesgos, el fortalecer la seguridad, como ya lo mencionamos, entra también la física. ¿Quién no nos dice que en alguna empresa, a la hora de entrar al site o al sistema de datos, la persona encargada solamente les dice, lléname la bitácora? Ahí ponle tu nombre, de dónde vienes, la fecha y a qué hora entras y a qué hora sales. Pero la persona encargada no se da cuenta quién es, no le pide una identificación. Entonces, es una manera de fortalecer la seguridad. Se pueden renovar esos protocolos. Se evitan gastos innecesarios y los procesos productivos son mucho más ágiles. En conclusión, el hacking ético es un medio para prevenir, agilizar y reforzar los procesos de seguridad contra las personas con malas intenciones, ya que al corregir las vulnerabilidades encontradas, se pueden reducir los riesgos en un ataque. De igual modo, es una herramienta útil para las empresas que se preocupan por su seguridad con amplios beneficios. Por ello, se debe realizar la contratación de personas especializadas en el tema y que pueda realizar un trabajo adecuado y así poder garantizar la seguridad. Este fue el tema de hacking ético. Les agradecemos mucho su atención. Mi nombre es Juan Carlos Guarín y estoy a sus órdenes. Muy bien. Pues miren, estamos llegando al final. Esos son los servicios administrados que ofrecemos en Caixa. Puede ir desde lo que es la parte de lo que se conoce como la seguridad perimetral hasta llegar a la seguridad avanzada. Ustedes saben los beneficios que en el caso de la marca que representamos, que es Fortinet, tiene su firewall, ¿verdad? Es de nueva generación y por lo tanto permite tener muchos beneficios. También es importante saber que ofrecemos servicios relacionados con lo que es la protección contra servicios de terceros, es decir,
aplicaciones en SaaS que de alguna forma ustedes están utilizando y es lo que le llamamos el CASB. Por otra parte, muchos de los clientes están llevando su solución de su página web, que además incluye el cobro y manejo de dinero, y entonces se necesita lo que se conoce como un WAF, un Web Application Firewall, que les permite garantizar que la información que estén manejando esté debidamente protegida. Entonces, fíjense, seguridad perimetral, aplicaciones en la nube, lo que es el Web Application Firewall para proteger la información de sus aplicaciones web, lo que es el CPW que nos va a permitir, si es un servicio más, que nos va a permitir que estos ataques que son de movimiento lateral entre las nubes sean un peligro para nosotros. Ustedes saben que los hackers buscan hacer esto, moverse en forma lateral para no ser detectados y entonces poder cubrir la mayor superficie de ataque para entonces poder ser más invasivos o destructivos. Entonces, este tipo de soluciones nos permite tener visibilidad. Y algo que es muy importante, hablando del hackeo ético, es lo siguiente. Muchos contratan los servicios de hackeo ético no por decisión propia, sino tienen alguna regulación que tienen que cumplir. Llámese PCI, llámese alguna regulación. Hay algunas empresas que son proveedores de corporativos europeos y la ley de protección de información europea es muy estricta. Por lo tanto, obliga a que haya algunos controles tan especializados como el pentest. Así que notamos que en México la mayor cantidad de empresas que están adoptando la contratación de lo que es el hacking ético, lo hacen más por cumplimiento que por convencimiento. Es un hecho que poco a poco, ante el efecto que tiene los ataques cibernéticos, se va a ir cambiando esta tendencia. Cada vez más empresas van a pasar del análisis de vulnerabilidades, que ya lo comentó Juan Carlos, se puede hacer en forma interna, a lo que es hacer un hacking ético. Es decir, así como en el fútbol hay partidos de interescuadras, ¿sí? En el cual pues se ponen a los mejores atacantes a probar al portero y a la defensa del equipo. Es lo mismo que se va a hacer en las empresas. El hacking ético se va a volver imprescindible. Pero es importante entender que si se van a poner al descubierto las vulnerabilidades de la empresa, tiene que ponerse en manos expertas, pero principalmente éticas, personas que no van a comprometer su información. Vamos a proceder a agradecerles verdaderamente el que se hayan presentado. La mayoría de ustedes nos contactaron a través de las redes sociales. Cualquier comentario, sí queremos como en el teatro, ¿no? Si les gustó, si les agradó, pues que nos los hagan saber. Y si no les gustó, pues que no sean chismosos, ¿no? No, no es cierto. Más bien que sí nos den su retro para mejorar y hacer que cada una de estas presentaciones tenga valor para ustedes. Y por supuesto que si ustedes escriben a contacto@Kaiza, podemos llegar a darles respuestas más dirigidas. Lo que tratamos es que no fuera una presentación de venta, sino aportar valor. Y eso es lo que queremos mantener. Si ustedes quieren acercarse a nosotros y tener algo más dirigido, con gusto podemos estar con ustedes. Hoy por hoy queremos agradecerles su presencia, apreciar su tiempo y esperamos que verdaderamente haya sido de utilidad. A nombre de Kaisa y los que participamos, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.